12 de mayo 2010, Tampico, Tamaulipas. Un desconocido se presenta como miembro del cártel del Golfo. Se reúne con representantes de 11 compañías aseguradoras con sede en Monterrey. El motivo, presentar un nuevo plan de trabajo. En palabras del individuo, a ustedes les va a reducir mucho los costos y sus jefes deben de entender que lo hacemos por el bien de su compañía. El esquema que presenta consiste en el pago por parte de estas empresas de $500,000 a cambio de no molestar. El proceso, cada 30 días, una aseguradora diferente haría la aportación. Sin embargo, ante la negativa de los empresarios, el sujeto los amenaza. Si alguien dice que no, de castigo les voy a meter un siniestro diario durante un año y me lo van a tener que pagar. Uno diario, de a $5,000 a $10,000, pero diario hasta cumplir un año, y al final les va a costar más de 3 millones. Ese es un ejemplo más del impacto que está teniendo el crimen organizado en diferentes sectores del país. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ana María Salazar, gracias por acompañarnos aquí en Seguridad Total. Y el día de hoy vamos a abordar el tema del impacto que está teniendo el crimen organizado en el sector empresarial. Tuvimos la oportunidad de hablar con varios expertos y en el caso del sector de las aseguradoras, esto fue lo que nos dijeron. Desde luego que sí. Y estas evidencias o estas afectaciones al sector asegurador por el motivo del crimen organizado se dan en varios segmentos. Uno de los segmentos es que, bueno, pues nosotros, tal y como acontece en otras actividades, no podemos sustraernos a las actividades paralelas que están dando por el crimen organizado, en donde pues empiezan a haber situaciones de extorsión que son bastante graves. Otra de las situaciones en donde nos hemos visto muy afectados y que pues se ha dado cuenta puntual de ello por los medios es que el delito de robo está incrementándose y además la recuperación de vehículos robados se está reduciendo. Ahora, esos comentarios refieren al sector de las aseguradoras. Aquí la pregunta es, ¿qué impacto está teniendo el crimen organizado desde las pequeñas empresas, las pymes, hasta las grandes empresas transnacionales que están establecidas en nuestro país? Uno de los problemas que ha dicho distintas cámaras, Coparmex, estudios que ha hecho Deloitte, etcétera, dicen que el 49% de la preocupación de las cámaras empresariales y de los empresarios sigue siendo el problema de la inseguridad. Agentes de la aduana estadounidense en El Paso, Texas, interceptaron el pasado 9 de abril un cargamento de 4 toneladas de marihuana oculto en un tráiler que transportaba autopartes de la firma Delphi Corp, que serían entregados a compañías estadounidenses. ¿Cómo se manifiesta el crimen organizado en este rubro? ¿Cómo opera? En los últimos meses y años hemos visto 3 temas fundamentales con el efecto el impacto del crimen organizado con las empresas. Primero, el tema de robo de identidad de empresas. Empresas con infraestructuras de transporte de productos, sobre todo transporte hacia los Estados Unidos, en algunos casos han sufrido una clonación de sus vehículos, de su identidad, con el propósito de usurpar su infraestructura para el transporte de drogas hacia los Estados Unidos. En localidades del estado de Michoacán, el cártel de la familia exige hasta $100,000 mensuales por un puesto en un mercado callejero, $30,000 por una concesionaria de autos o una proveedora de materiales para la construcción. Quien no paga, muere. Hemos visto también, sobre todo en partes del país, en el norte, en la franja del Golfo de México, la cuestión de el cobro de derecho de piso. El control territorial por parte del crimen organizado en ciertas comunidades
implica que empresas, sobre todo empresas que atienden al público, sean de mayor amenaza o riesgo, mayor riesgo de tener que pagar una cuota por protección contra miembros del crimen organizado. El impacto negativo es distinto en distintas zonas del país. En la zona de frontera depende también el giro de negocio. Ha habido todo lo que son bares, restaurantes, discoteca, han dejado casi en su mayoría de funcionar porque el narcotráfico se ha ido infiltrando a pedir cuotas de extorsiones, acaban infiltrándole personal dentro de la empresa y los dueños acaban mejor entregando el negocio. Hemos percibido que sigue la situación de las llamadas para pagar cuotas, para trabajar, para desarrollarse como persona. Algunos de nuestros estudiantes de maestría han cerrado sus negocios que tenían ya de años, de servicios que prestaban a la industria maquiladora, porque fueron simplemente amenazados de que si no pagaban la cuota se les iba a quemar el negocio. Y hay negocios que sobreviven ahorita en Ciudad Juárez pagando dichas cuotas. Otros han optado por migrar hacia Estados Unidos, concretamente a la ciudad del Paso, Texas, en donde la bonanza económica que nunca había despegado tanto, la tienen en los últimos 24 años. Estas bandas de narcotraficantes han creado un mercado interno, repartiéndose el territorio, usando estructuras casi corporativas y además de la violencia, para también poder controlar otras actividades ilícitas. Otro de los problemas que ha habido es el robo de mercancía, cada vez se está incrementando más y la tendencia ha sido un incremento en el robo de mercancía en forma específica por bandas que se dedican a vender en el mercado negro. ¿Y quiénes están consumiendo estos productos de piratería, de artículos, mercancía robada, fayuca? Bueno, esto parece un deporte nacional. Si no me cree, vea el siguiente reportaje. La importancia creciente del sector informal en la vida de la mayor parte de los mexicanos ha hecho de la piratería, el contrabando y la fayuca deportes nacionales por excelencia. Copias, clones, productos no originales, imitaciones ilegales son algunas de los conceptos con que los consumidores definen la piratería de acuerdo con la encuesta realizada por la Dirección General de Estudios sobre Consumo de la Profeco. En México esta industria abarca software, música, cine, video, libros, ropa, calzado, vinos y licores, juguetes, perfumes, medicinas, televisión por cable y un sinnúmero de actividades más, inclusive hasta el sector de transportes con los denominados taxis piratas. Aunque es incierto precisar cuándo inicia la piratería en México, esta se intensifica a partir de los 70s, cuando aparecen las primeras marcas de artículos como Lacoste, Sergio Valente, Gucci y Guess. Luego llega en su etapa más explosiva a otros sectores como los cosméticos. Así, por cada 100 programas de software instalados en el país, cerca de 6 son copias piratas. Esto representa que las pérdidas en México para la industria del software por piratería ascienden a más de 180 millones de dólares. Por su parte, la industria discográfica en nuestro país reportó durante el 2007 pérdidas por 527 millones de dólares. Otros industriales, como los fabricantes de bebidas alcohólicas, calculan sus pérdidas por vino pirata en más de 500 millones de dólares al año en México. Los textileros, por su parte, se quejan de que el 45% de la ropa que se vende en el mercado mexicano es de fayuca, es decir, importaciones ilegales que entran al país sin pagar impuestos. Y en el caso de la industria del cine, en nuestro país se calcula que existen alrededor de 30,000 puntos de venta ilegales
Y el año pasado se comercializaron entre 30 y 45 millones de DVD y CD piratas, mientras que la industria formal vendió o rentó 22 millones de copias. De esta forma no hay que sorprenderse al decir que México ocupa el cuarto lugar de piratería, solo superado por Rusia, China e Italia en cuanto a pérdidas generadas en la industria de música, películas, libros, software de entretenimiento y comercial.